Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Este es el tercer capítulo que dedicamos a la restauración del amplificador integrado JBL modelo SA600 de 1965. Está obviamente dividido en dos partes claramente diferenciables: el preamplificador y la etapa de potencia. Ahora vamos a hablar un poco del preamplificador, que es una pieza interesante. Antes ya JBL había fabricado amplificadores integrados y etapas de potencia valvulares, y este es su primer estado sólido. Eso lo hace una pieza especial. Pero también es especial el hecho de que este es el primer equipo de JBL, el primer equipo de amplificación de JBL, que no solamente puede utilizarse en un estudio, sino que más bien tiene un propósito doméstico. De hecho, es perfectamente utilizable como un amplificador hi-fi doméstico, porque tiene entrada fono, porque tiene loudness, porque tiene bucle de grabación, porque se le puede conectar un tuner. De hecho, hay un tuner que se llama ST804, que tiene la misma estética, el mismo tamaño que este equipo, y se puede emparejar con él. Entonces es muy raro, porque JBL, que era un fabricante que pretendía clientes corporativos, no fabricaba equipos domésticos. De hecho, prácticamente no lo hizo nunca. Pero este en particular sí es un equipo doméstico. Para hacer un equipo doméstico tiene que tener un preamplificador bastante más completo y más complejo del que podría tener un equipo de propósito profesional, porque no tendría ni control de tonos, ni audibilidad, ni modo monoestéreo, no tendría nada de eso. Vamos a ver el preamplificador de este equipo, que tiene su nivel de complejidad. Vamos a ver si yo lo puedo recostar acá para que la luz le dé completo y ustedes lo puedan apreciar. Acá tengo los terminales RCA de entrada. Aquí al principio tengo la sección fono. Aquí tengo los terminales para conectar justamente el tuner, el auxiliar y el bucle de grabación. Tengo el control de volumen, el control de balance, el control de bajos agudos, que un control de bajos agudos no lo tendría un amplificador que solamente tenga por propósito ser para monitoreo. La señal ingresa de cualquiera de estos terminales al selector de entrada, como yo les había contado antes. Y aquí abajo, como en muchos otros diseños, tenemos dos etapas de 3 transistores de alta ganancia y de bajo ruido que forman la sección fono. No tengo 2 secciones de selección adicionales, como yo les había contado, porque aquí solamente hay una ecualización, la RIAA. A esta sección fono tenemos que hacerle algún arreglo porque tiene un defecto de diseño. Bueno, no tiene un defecto de diseño, tiene algo que hoy en día es un defecto de diseño. La impedancia de entrada de esta sección fono son solo 25 kilo ohms. No es ajustable con este conmutador. Mientras que la cápsula que yo pretendería utilizar con este amplificador es una Shure M70EJ, que tiene una impedancia de salida de 75-100 kilo ohms. Entonces hay que modificar el circuito para poderlo utilizar. Se darán cuenta ustedes de que esta es una implementación muy antigua, porque las resistencias son de 1/4 de vatio, pero grandotas, parecen de medio watt. Y también se darán cuenta de que todos los capacitores electrolíticos son de terminales axiales. Esto dejó de usarse así hace muchos años. Pero si lo pillan con detalle, a pesar de que este es un equipo más viejo que el Pioneer SA900 que les he mostrado antes, déjenme hacer un zoom aquí para que lo puedan apreciar. Estas resistencias son al 5%, mientras que las que tiene el Pioneer A900, 700, 500 y los Receiver que le son equivalentes son al 10%. También quiero que noten que los capacitores electrolíticos que forman esta unidad de preamplificación tienen los sellos dañados. Ya estos condensadores no sirven para nada más y tienen que ser sustituidos. Aquí hay una pareja que es muy evidente que los sellos de la botella que contiene el químico han reventado por completo y estas piezas no se pueden usar. Así que la renovación tiene que ser entera. También pueden apreciar ustedes que las constantes de tiempo y los pasos de señal se hacen con condensadores de poliéster metalizado. No completos al estilo del Sansuya U777, pero está muy bien implementado. Noten también que los transistores tienen una marca de pintura, son transistores seleccionados. De un lote se probaban los que tenían menor ruido y se colocaban justamente a la entrada, que son estos dos. Curiosísimo, porque las piezas en aquella época tenían una dispersión muy grande. Un transistor que nominalmente tenía una ganancia de 100 podía tener una ganancia de 50 a 200. Entonces había que seleccionarlos para que el circuito fuera equilibrable.
Otra cosa que es interesante es que esta sección fono se corresponde con el esquema de Dimmesdale, es decir, es de autopolarización autocompensada en temperatura. Muy novedoso para la época porque justamente antes de esta sección fono, la que era utilizada era la sección fono más avanzada, que era el diseño de Marantz para su Marantz Model 7T, que lleva un trim pot como este, pero más pequeño, que permite ajustar la polarización para compensar las variaciones de los transistores, y tiene una red de estabilización térmica como si fuera una etapa de potencia. En este caso no, esto es una polarización Dimmesdale, lo más avanzado que había para su tiempo. Luego tenemos del otro lado el conjunto que corresponde con el control de balance, el control de bajo y el control de agudos, que es un backsandal con 2 unidades de amplificación puestas en cascada. Obviamente este preamplificador no funciona correctamente, suena, pero no funciona correctamente porque todos los condensadores están prácticamente secos y han perdido su valor. Los condensadores electrolíticos de un preamplificador se deterioran más rápido que cualquier otra cosa, porque los que tienen, por ejemplo, un voltaje nominal de 16 voltios vivieron toda su vida polarizados con 2 voltios y su vida útil se fue a la mierda. Del otro lado de la etapa de potencia veremos un montón de complejidades. Como yo les había contado, esto es una moldura, y en esta moldura está anclado el transformador de fuerza, por fin limpio, los 2 módulos de potencia del canal derecho y del canal izquierdo, con los transistores de potencia del canal derecho, los del canal izquierdo, y el banco auxiliar a la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es este transformador y este banco de capacitores. Estos capacitores están montados en este subchasis y tenemos un complejo arreglo de alimentación porque aquí se necesitan varios voltajes para que funcione. Tengo el voltaje de más 39 y menos 39 voltios para alimentar a las etapas de potencia, pero tengo unos voltajes adicionales que entenderemos cuando yo les muestre el manual de servicio de este equipo y su esquemático. ¿Y por qué tengo esta fuente de alimentación y esta batería de capacitores adicionales? Porque sucede que esta etapa de potencia no se alimenta con 2 voltajes, o con 1 o con 2 voltajes como es normal. Se alimenta con 6 voltajes diferentes. Aquí tenemos el puente rectificador de 4 diodos, unos capacitores de filtro adicionales y la red de derivación con este filtro que hace una fuente de alimentación regulada y estabilizada con diodo Zener que produce unos 25 voltios y alimenta solamente al preamplificador. Es un arreglo tremendamente complicado. Y noten lo más complicado todavía, que sacar las piezas aquí es horrible porque siempre se echa a perder este puente de terminales, hay que hacer una reparación distinta. Son unos condensadores de 1000 microfarad por 6.3 voltios, de los cuales varios de ellos están derramados, así que los voltajes al tratar de medirlos pues ya no son los correctos. Esos diodos los han visto antes, los tienen los equipos Marantz. Este cableado de un solo pelo que se parte es espantoso, pero es el cableado que han puesto. Miren la porquería de cables que han puesto para conectar los terminales de los speakers. Pues un desastre, esto hay que cambiarlo por una cosa bastante mejor. Este subchasis lleva 4 capacitores grandes de, vamos a ver si podemos leer el valor de alguno, denme un momento, aquí está, 4 capacitores grandes de 4500 microfaradios, 40 voltios para alimentar la etapa de potencia, y este que es el capacitor doble que filtra solamente la alimentación del voltaje del preamplificador. Si damos la vuelta al equipo vamos a conseguir la misma disposición. Aquí tenemos la tarjeta, vamos a darle la vuelta un poco a ver cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? Así. Aquí tenemos el otro módulo de potencia en el que se repite todo. Y aquí es donde empieza la magia. Miren, los transistores driver son los 12538 y 12539. Diera toda la impresión de que los mandaron a hacer al mismo tiempo. Y noten ustedes que no tienen nomenclatura americana 12N 4 cifras, sino que tienen la nomenclatura interna de transistor bajo pedido de empresa a empresa de Motorola. Estos transistores, que yo sepa, nunca jamás estuvieron a la venta, solamente a través del servicio autorizado para que tú los pidieras como repuesto de un equipo en particular. Dense ustedes cuenta que los transistores de potencia son los 12537. Este debe ser un 12536, pero no tiene código. Pero tengo los 12537, los 12538 y los 12539. Bueno, no hay que ser un genio para darse cuenta de que todos estos transistores fueron encargados por el ingeniero Locanti de JBL, y Motorola los enumeró con códigos consecutivos para hacerle la entrega.
salvo esta pieza que está aquí. Por cierto, no lo han cambiado, es el mismo. Déjenme enfocar la unidad desde el otro lado para que ustedes vean que es el mismo transistor, exactamente igual. Miren, aquí tenemos el 12537, 12538, 12539 y este no tiene ni siquiera código de parte, pero también es Motorola y estoy muy seguro de que es Motorola. Miren, y estos son los predrivers. Vamos a ver si déjenme aumentar el zoom. Espérense un momento para que puedan ver el código de las piezas. 12545, 12546. Efectivamente, estos transistores fueron encargados todos juntos por parte del personal de JBL para que se lo fabricara Motorola. ¿Por qué lo hicieron así? Ningún otro fabricante hacía eso. El hecho cierto es que justamente cuando diseñan este equipo no hay disponibles transistores para crear etapas de potencia. Habían transistores para actuadores lineales, transistores con propósito militar, pero no habían transistores de alto voltaje, en este caso que soportaran 100 voltios de colector emisor, que soportaran 7, 8 amperios de colector pico sin dañarse y que además tuvieran una característica particular, que estuviera la versión NPN y su complementario. Cuando se desarrolló este amplificador integrado, ya habían varios proveedores, varios fabricantes que me podían ofrecer transistores NPN de silicio de alta ganancia, de bajo ruido y razonablemente lineales como para hacer un preamplificador. También habían transistores de alta ganancia NPN y de mayor voltaje colector emisor y de pequeña disipación de potencia en cápsula metálica o en cápsula plástica que me permitieran el manejo de señales de menos de 2-3 voltios sin que la distorsión en lazo abierto fuese prohibitiva como para hacer una implementación más o menos lineal, porque se usaron para fabricar amplificadores operacionales con el propósito de hacer computadores analógicos. Tampoco era un problema que me ofrecieran transistores que soportaran un alto voltaje, unos 80 voltios, que fueran razonablemente lineales y que los hubiera tanto NPN como PNP. Miren por ejemplo estos que son los del diferencial, los 12546, 12544, no lo puedo leer, ahí está, 12545 me parece. Lo que sí no había era este conjunto que está aquí. Un conjunto de transistores driver, porque ya tienen que soportar 2 amperios de colector, son unos transistores medianamente grandes, en algunos equipos se usan como transistores de salida, y los transistores que vemos acá. Muchos de los primeros diseños de amplificadores y de etapas de potencia de estados sólidos del año 67-68, cuando llegó Sony, cuando llegó Sansui con el 777, cuando llegó Marantz, cuando llegó el resto de los fabricantes, utilizaron transistores de salida lineales, es decir, todos tipo NPN. Les mostré antes y les vuelvo a mostrar ahora la unidad de potencia, la unidad de salida de nuestro bonito amplificador Marantz Model 1120, y se darán cuenta de que aquí tengo unos transistores que sí son de código de venta, que se consiguen en algún catálogo, SJ2519, 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 todos Motorola originales, NPN de silicio, 90 voltios de colector, 7 amperios de colector de corriente nominal, una ganancia mayor que 30 y una frecuencia de transición de por lo menos 1.5 MHz. Esas son estas piezas que están aquí. Pero esto es un amplificador del año 73 y todavía tiene todos los transistores de salida lineales. Para 1965, porque esto es 7 años antes, no hay ni una cosa ni la otra. Es decir, hay transistores PNP de germanio que podrían ser utilizados para una unidad de amplificación, porque tuve amplificadores Philips así, pero no pasaban de los 15 vatios. Habían transistores NPN de cierta potencia, pero no eran lineales y la distorsión que hubieran podido producir sería prohibitiva para tratar de hacer un amplificador de audio con ellos.
le han encargado a Motorola que les haga un transistor especial de salida. Y este transistor, cuando fue fabricado, le costó a la gente de JBL, según los foros disponibles, $20 la pieza. $20 en 1965 era una onza de oro. Imagínense ustedes pagar hoy en día $3,000 porque eso es lo que vale una onza de oro, $3,000 por un transistor. Pero el ingeniero de JBL le dice que el diseño que él quiere hacer es completamente simétrico. Él no quiere hacer una simetría cuasi complementaria, como los fabricantes tuvieron que hacer después en 1970. Porque ese es el esquema del Sansui 999, del 777, del Sony TA1150, TA1140, TA1130, TA1120, aunque los transistores los había hecho la propia Sony, pero no tenían un anillo para gobernarlos a todos. Un transistor para hacerlos oír heavy metal. Esto es lo que no tenían. Un complementario PNP fuera de catálogo porque no tiene etiqueta, ni siquiera tiene número interno de Motorola, no tiene identificación. Este transistor que está aquí valía $45, 2 onzas de oro, para poder ser más o menos equivalente de su hermano NPN y tener transistores de salida complementarios, driver complementarios y predrivers complementarios. Solamente en transistores de salida este amplificador tenía $60. Quiero que sepan que cuando esta máquina se le vendió al público, se vendió por $350. Pero solo en transistores de salida se gastaron $60, prácticamente la cuarta parte del costo total del equipo. Eran unos transistores prohibitivamente caros. Hoy en día, si yo quisiera o tuviera la necesidad de sustituirlos, podría comprarme originales Motorola New Old Stock, el 2N3055 y el 2N2955. Pero es que en pleno año 2025 sí me los puedo comprar, sí los consigo. Incluso hay imitaciones chinas razonablemente buenas y ya no tienen una frecuencia de transición de escasos 1.25 MHz, sino que la versión nueva soporta 2.5 MHz y hay transistores que son ligeramente más rápidos, que no le cambian el sonido al amplificador, pero que mejoran un poco su desempeño. Pero en 1966 nadie tenía transistores de salida complementarios, no existían. Esto se lo pidieron específicamente a Motorola para poder armar este amplificador. Curiosamente, este transistor no tiene el logo de Motorola. Quiero que sepan que es una tontería, pero estos dos son los transistores más caros que yo les he mostrado en este canal. Ahí no se puede ver nada. OMOP8D2KU, un punto rojo 5L. Eso no significa absolutamente nada. Pero ese transistor, este transistor que solamente lo tenía JBL encargado a Motorola, les permitió implementar este diseño que es la primera, ahora sí estoy seguro, la primera simetría complementaria pura. Obviamente, aquellos que dicen que todos los amplificadores suenan igual, si la gente de JBL decidió gastarse una fortuna en transistores, porque no compraron estos 6 que ustedes están viendo aquí, compraron un montón y estaban en una situación económica apretada, es porque efectivamente una simetría complementaria pura suena mejor que una simetría cuasi complementaria. Eso es lo que hace especial esta máquina en particular. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden que el análisis de esta y de las demás topologías que fueron utilizadas al principio aparecen repartidas en 3 artículos en el primer tomo de mi libro Electrónica para Alta Fidelidad, que pueden encargar escribiéndome al correo santiagodeleonaudio@gmail.com. Desde Caracas, Venezuela, saludos y suerte.